Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. Saludamos a todos nuestros amigos, estamos muy contentos de nuevamente encontrarnos a través de esta plataforma que nos permite llegar con un mensaje de edificación para todos los que puedan escucharnos. En este nuevo podcast pretendo continuar, ¿cierto?, con la serie que estuvimos revisando anteriormente, que se titula Una vida mutilada o una vida con cicatrices. Y ahora pretendo desarrollar el segundo capítulo de esta serie. Pero antes de poder entrar a este capítulo, quisiera primeramente aterrizar estos dos conceptos, cicatrices y mutilaciones. Recordemos que esto se expone de acuerdo al pasaje de Gálatas capítulo 6, desde el versículo 11 al versículo 17. Hay palabras del apóstol Pablo que al concluir esta carta existe como una especie de confrontación, ¿cierto?, a la manera en cómo debemos llevar nuestra verdadera vida espiritual y las implicancias que ésta tiene. Y acá surgen dos ideas que son las que estamos finalmente desarrollando. Por un lado está la idea de mutilación. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene, cierto, este concepto? Porque explícitamente no está en el pasaje. Pablo está hablando de la circuncisión en el relato, ¿cierto? Y debemos recordar que la circuncisión consiste en la mutilación, la incisión, ¿cierto?, del prepucio del miembro viril del varón recién nacido. Para los judíos, la circuncisión tenía una importancia religiosa tremenda, puesto que esta es una señal, ¿cierto?, una señal de pacto entre Dios y su pueblo Israel. Esto lo podemos encontrar ahí en Génesis, ¿cierto?, capítulo 17. Por lo tanto, queridos amigos, debemos entender y aplicar la idea de mutilación, ahora tal vez en nuestra vida espiritual, como cualquier elemento que estamos sacando, ¿cierto? O cualquier elemento que tú estás sacando o que te estás privando en tu vida con tal de contribuir con tu religiosidad y generar a partir de ello una identidad, como lo era para los judíos, ¿cierto?, la circuncisión que los hacía a ellos sentirse hijos de Dios. Pero por otro lado también está la otra idea, que es las cicatrices. Pablo nos presenta la importancia de experimentar la cruz de Cristo, sus marcas, sus cicatrices, como prueba de nuestra verdadera vida espiritual que nos condiciona para ser llamados hijos de Dios. Es en base a estos dos elementos que estamos desarrollando ideas de acuerdo a lo que Pablo le expone a los Gálatas. Y en el capítulo anterior reflexionábamos en torno al versículo 12, que dice así, yo lo voy a leer ahora, dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es en base a este capítulo, o a este versículo más bien dicho, es que desarrollamos la siguiente idea. Una vida mutilada genera buena impresión, más una vida con cicatrices, persecución. Pero ahora queremos avanzar con los versículos 13 y 14, que dicen así. Yo lo voy a leer ahora también para que estemos atentos a la lectura. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Porque ni aún, dice, los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El capítulo de hoy se titula así: una vida mutilada genera jactancia, más una vida con cicatrices genera humillación. Y quisiera partir diciendo que uno de los grandes desafíos de la cirugía plástica y reconstructiva
es de poder corregir o eliminar lo más que se puedan las cicatrices, ya sean estas naturales o adquiridas, producto de alguna intervención quirúrgica o de algún accidente sufrido. Desde un punto de vista estético, aún las cicatrices tienden a ser rechazadas socialmente. Es muy interesante eso, porque afectan la apariencia física, la autoestima, e incluso también estas podrían producir limitaciones. Por otra parte, existen también estudios que señalan un fenómeno muy interesante que está ocurriendo hoy en la adolescencia, vinculado a las autolesiones o cortes cuyas cicatrices provocan o dan cuenta de profundos dolores psíquicos causados por el rechazo, el miedo, las inseguridades, entre otras cosas. Es muy interesante lo que se está reportando actualmente con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. En este sentido, así como las cicatrices nos podrían presentar un aspecto negativo, ¿cierto?, en nuestra imagen corporal, la cirugía plástica también reconstructiva y estética ha recurrido a mutilaciones. Miren qué interesante. Con el fin, ¿cierto?, de embellecer y formar cuerpos esculturales. Yo me acuerdo, ¿cierto?, de un programa que antes daban en la televisión acá en Chile, que se llamaba Cirugía Cuerpo y Alma. Y ahí había un médico, ¿cierto?, que hacía distintos procedimientos quirúrgicos con tal de poder embellecer los cuerpos de las mujeres. Y ahí teníamos, no sé, abdominoplastías, lifting, ¿cierto?, reducciones mamarias, entre otras técnicas también en la que se recurre a mutilaciones del cuerpo. Es interesante, pero tanto las cicatrices como las mutilaciones en el contexto de la cirugía plástica representan en nuestro cuerpo algo que podríamos aceptar o rechazar desde nuestra apariencia. Todo lo que anteriormente mencionábamos, toda esta gran introducción, ¿cierto?, de la cirugía plástica, no es más que una analogía de lo que las cicatrices y las mutilaciones representan también en nuestra vida espiritual. Cuando finalmente se trata de evidenciar mediante nuestro testimonio las marcas de la cruz de Cristo. O también, por otra parte, aquellas mutilaciones que muestran una espiritualidad seca, una espiritualidad hueca, conducida por el legalismo, conducida por la religiosidad. Tal como lo reflexionábamos en el capítulo anterior, para los judaizantes era necesario lograr que muchos se circuncidaran, ya que esta era la prueba fehaciente de que el camino al proselitismo era un acceso seguro hacia la salvación, provocando ¿qué cosa en ellos? Orgullo y jactancia, pues cumplían la ley y agradaban a Dios a partir de sus obras. Del mismo modo, hoy nuestra carnalidad manipula el mensaje del Evangelio para nuestra jactancia y nuestro beneficio. Es común encontrar a creyentes que en su legalismo y aparente vida de piedad se sustenta su orgullo, su soberbia y su arrogancia frente a otros. Incluso es común encontrar a muchos creyentes que manipulan el poder de la oración para su beneficio. Y esto está pasando hoy en día. Oraciones que vociferan decretos que le dan más potestad al hombre que a Dios mismo. En base a lo anterior, queridos amigos, sería importante preguntarnos lo siguiente. Quiero dejar estas preguntas para la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que oramos glorificando la voluntad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Una vida mutilada genera jactancia cuando construimos nuestra espiritualidad desde la obtención de un beneficio propio. No obstante, una vida marcada por las cicatrices de la cruz encuentra regocijo en la gloria de Cristo y su voluntad.
Vivir la cruz de Cristo nos lleva a entender su gracia. A entender su gracia como un valor inmerecido que nos lleva a amar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Su amor nos lleva a despojarnos y ese despojamiento permite que tengamos un espíritu de servicio que finalmente, ¿cierto?, expresa nuestra humildad. Hay una frase que me gusta muchísimo del pastor y teólogo alemán Bonhoeffer. Él diría esto: la cruz de Cristo aniquila todo orgullo. Sin embargo, no podemos acceder a ella mientras tengamos miedo de ver morir públicamente, como en el Gólgota, nuestro hombre viejo, y nos avergoncemos de pasar por esta muerte poco gloriosa del pecador en la confesión. ¡Qué palabras! La invitación a través de esta reflexión es a confesar nuestros pecados y arrepentirnos del orgullo y la jactancia que ha producido el legalismo y la vida religiosa. La confesión nos introduce en la verdadera comunión de la cruz y a experimentar sus marcas como cicatrices en nuestra vida espiritual. Sin duda, las cicatrices de la cruz dan cuenta de quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó. A diferencia de lo que el mundo rechaza, hoy podemos decir a viva voz: cuán hermosas son estas cicatrices que embellecen la gracia de Jesucristo y quitan toda nuestra jactancia. Que el Señor les bendiga. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.frecuenciadedios.cl y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.